Pues Dani, bienvenido a otra de las Ecoy Talks. Hoy queremos hablar contigo sobre todo lo que es emprendimiento. Cuéntanos un poquito quién es Dani, a qué te dedicas, qué haces. Bueno, antes de nada, feliz año. Feliz año, ¿No? efectivamente, Estamos feliz año. en nuevo año y nuevo periodo. ¿Quién soy yo? Pues nada, un compañero del colegio, ingeniero industrial. Me formé en Vigo, estoy en la Escuela de Ingeniería de Vigo, en un momento en el que pues era bastante simpático, ¿no? A estudiar allí. La verdad que nos metían bastante presión y eso quizás nos ha hecho ser como somos, ¿no? Pues gente que monta cosas, que organiza cosas, que crea cosas y que genera, pues, desde el punto de vista, pues, empresa, puestos de trabajo. ¿Qué hemos hecho en todos estos años y cómo hemos llegado hasta aquí o cómo he llegado? Pues nada, como todos, pues después de la carrera nos hemos planteado pues, empezar a trabajar. Entonces empecé a trabajar llevando plantas industriales. Llevar plantas industriales pues implica un nivel de tensión diaria pues interesante, sobre todo desde planificación, cadena de suministro, es decir, organizar toda la producción y bueno, pues lo que hace un ingeniero industrial, ¿no? Todos los días. Y eso en ese momento pues me enseñó bastante a entender que era una empresa y a entender cómo se funciona pues desde el punto de vista ya no solo del día a día, sino desde el punto de vista de la planificación estratégica, los números y todo esto. Y desde siempre, pues, tuve inquietud de hacer cosas y de crear empresa, con lo cual, pues, enseguida, además de compaginar, pues, el estar llevando la dirección o formar parte de un consejo de dirección en un grupo industrial, pues, comencé mi andadura como ingeniería. Y de ahí, pues, nació Soltec Ingenieros. Soltec Ingenieros es una empresa que a día de hoy, pues, ha trabajado en más de 20 países, 4 continentes. Y bueno, pues muchos nos conocen porque intentamos fomentar ya no solo que la gente esté a gusto trabajando, sino que creemos cosas diferentes, ¿no? Y a raíz de ahí, pues se han ido generando diferentes ideas de negocio. Tenemos Norlink, que tiene digamos, una plataforma de creación y de gestión de gemelos digitales, empezando por el mundo industrial y luego siguiendo por los modelos de negocio. Ahí hemos conseguido pues, estar en una lista de Gartner. Gartner es un consultor tecnológico de los más relevantes, ¿no? que hay en el mundo. Y ahí estuvimos en el 2021 en nuestra lista. Tenemos DTView, que es una startup también que crea lo que hacemos es trabajamos con una patente de gafas de realidad virtual y ahí lo que hacemos es trabajamos de manera diferente la forma de visualizar el 3D, ¿no? Y bueno, y a partir de un momento pues hemos hecho un montón de I+Ds, llevamos alrededor de unos 20 I+Ds de diferentes áreas y diferentes sectores y han ido surgiendo pues diferentes compañías como estas. Tenemos también nuestras cosas en el tema de blockchain, es decir, en las nuevas tecnologías, todo lo que es 4.0 pues hemos sido los primeros que hemos entendido ese cambio, ¿no? De cómo llevar el I+D tradicional a un I+D o innovación más rápida, que se llama pues, el mundo de las startups, y ahí crear valor muy rápido, definir si eso tenía sentido y seguir corriendo. Si no tiene sentido, pues cerrarlo y gastarse poco y hacerlo rápido, ¿no? Es un poco el criterio. No obstante, nuestra línea de I+D también es potente, es decir, nosotros tenemos en este momento, bueno, yo soy también doctor ingeniero industrial, tenemos un departamento de I+D propio. Tenemos 2 doctores en plantilla y aparte pues otras 3 personas iniciando, bueno, o en etapa doctoral, ¿no? Con lo cual para nosotros, dentro de una estructura como la que es una pyme, dedicarse a esto pues es una parte core, ¿no? De nuestro entendimiento del día a día. Hablando de eso, ¿qué porcentaje de recursos destináis a I+D? Básicamente entre un 10 y un 15% Caray, del presupuesto es anual mucho. va directamente a I+D. Caray. Hay años que más. Es una cifra muy importante. Sí, nuestra visión es de futuro, nuestra visión es de crear valor para después ponerlo en valor, evidentemente generar riqueza y dinero y luego mantener un empleo de calidad. Es decir, intentar que tanto los puestos de trabajo que generamos sean de calidad y se mantengan. El 95% de nuestra plantilla son ingenieros, por no decir casi el 100%, ¿no? Pero siempre hay perfiles también, digamos, complementarios que participan en nuestras empresas también.
Hay un tema, cuando hablabas, ¿no? Empezaste a trabajar en una planta industrial y después decidiste pues, dar el cambio. ¿Un emprendedor se hace, nace o encuentra la oportunidad? Yo creo que ambas cosas y es producto de una oportunidad. O sea, evidentemente hay que tener un algo, es decir, es como si te gusta el fútbol y eres futbolista, pues algo juegas. Entonces, a lo mejor no llegas a primera división o a la final del mundial, pero tu vida es el fútbol. Entonces nosotros, también esto forma parte de la idiosincrasia de la empresa, creemos que los emprendedores, o yo por lo menos, encuentran una oportunidad en la cual descubren que lo son. El ejemplo nuestro, en nuestro caso, mi socio y yo, empezamos como dos ingenieros que hacían proyectos. Esos dos ingenieros que hacían proyectos tuvieron que montar una empresa, se convirtieron en empresarios y al cabo del tiempo fuimos creando cosas y nos convertimos en emprendedores o inversores o lo que tú quieras llamarle. Es decir, la vida te va llevando hacia ahí y tú vas aprovechando tus cualidades y mejorándolas, evidentemente. Yo creo que son ambas cosas. Hay que tener un poco de iniciativa, hay gente que está cómoda en un día a día tranquilo, pero hay gente que necesita un algo más, ¿no? Nosotros somos de los que necesitamos que se mueva el suelo debajo de los pies, ¿no? Y entender que ese día siguiente va a ser más divertido que el anterior. Hablas de adaptabilidad, ¿no? Porque yo creo que es probablemente una de las características principales de los emprendedores, ¿no? El día a día marca un poco y la línea estratégica y sobre todo teniendo el tema de I+D+I, ¿no? ¿Crees que para emprender la palabra clave es adaptarse? Puede ser que necesites un momento de adaptación. Dentro fíjate un poco lo que hemos hecho nosotros en nuestra historia. Hemos tenido muchas empresas, es decir, hemos creado muchas empresas clásicas, hemos empezado a crear empresas nuevas y hemos conseguido mezclar clásico con nuevo, es decir, no clásico, vamos a decirle tradicional, ¿no? Sí. El entender lo que viene con el pasado, que evidentemente es fundamental. Nadie puede llegar ahora de repente y decir monto una empresa si no ha vivido previamente algo que le haya llevado hasta ahí. Entonces sí, te tienes que adaptar. Es decir, no solo estamos, por ejemplo, fíjate, nosotros no solo invertimos y creamos cosas en tecnología 4.0, ¿no? También tenemos empresas que crean, pues por ejemplo Versa, ¿no? Que crea espacios modulares, que empezó desde los containers marítimos y hace vivienda modular y edificaciones modulares y hace ambas cosas. Pero además, gracias al conocimiento que tenemos en ese 4.0 tecnológico, hemos dotado a esa empresa de gran tecnificación. Es decir, no estamos vendiendo algo tradicional, estamos vendiendo algo tradicional pero tecnificado. Es decir, tiene su propia plataforma de monitorización, tiene sus criterios de eficiencia energética, su plataforma de blockchain para poder crear y seguir cada uno de esos pasos, ¿no? de todo el material y cómo se ha construido, para llevar a la operación y el mantenimiento, y eso hace que cuando llegues al mercado parezca que, uy, fíjate, qué disruptivo, ya, pero ha sido una parte de adaptabilidad, ¿no? Ha sido creando algo que se ha cambiado y que ahora se adapta al mercado. Entonces, sí, la adaptabilidad puede ser una frase también a tener en cuenta. Y la otra que estás comentando es aportar valor, ¿no? Evidentemente, puedo hacer la cosa más bonita del mundo, pero si no aporta ningún valor, no me lo va a comprar nadie. Y una de las cosas que tenemos que pensar como emprendedores, si es verdad que creamos cosas y desarrollamos tecnología, producto, empresa, pero eso tiene que aportar un valor a quien lo compra o a quien lo paga. Entonces, si esa persona no capta eso que nosotros hacemos, una de dos, o lo estamos vendiendo mal, o no tiene valor, que también puede ser cualquiera de las dos cosas. Otro de los aspectos que se habla normalmente con el emprendimiento, ¿no? Es que hay que fracasar muchas veces para poder tener éxito, ¿no? Y tanto. ¿Y tú qué piensas? Pues que hemos fracasado un montón. De hecho, nuestros Ferraris nos están en la puerta. Siempre decimos esa misma frase, ¿no? Pero es necesario equivocarse, es parte del aprendizaje. Es decir, equivocarte de modelo de negocio, equivocarte en los números, equivocarte en el mercado, equivocarte con los socios, equivocarte con un montón de cosas. Es decir, no pasa nada, porque hay gente que dice, vaya, he fracasado. Sí es verdad que muchas veces ese fracaso va linkado a un tema de, digamos, lastre económico. Es decir, cuánto he perdido, ¿no?
Y eso es verdad que leyes como la de la segunda oportunidad o en este momento las leyes de startups que están saliendo, pues quizás esto te favorece, ¿no? Un poquito, oye, si me equivoco no pasa nada. Bueno, hay países en los cuales si no te has equivocado no te dan dinero. Por Israel, Estados Unidos, es decir, este tipo de ecosistemas necesitan gente curtida. Y sobre todo porque hay algo que necesitamos entender y superar, que es asimilar el fracaso. Porque si no eres capaz de asimilar el error, no eres capaz, uno, de mejorar y dos, no eres capaz de triunfar. Entonces, aquel que triunfe de primeras, hombre, seguro que los hay. pero sí es verdad que hay que cometer errores para llegar hasta ahí. Pero es una perspectiva personal, a lo mejor otros sitios, otras personas dicen soy un máquina y desde el primer momento todo me sale bien. Pues oye, suerte, o enhorabuena. Bueno, yo estoy contigo, ¿no? Que no casi llamarle fracaso, ¿no? Pero sí que hay que equivocarse para poder seguir aprender y seguir hacia adelante. Fíjate que en la carrera, en los exámenes, al sacar un 10, no haces el primer ejercicio a la primera bien casi nunca. Es decir, tienes que ir progresando y decir, hombre, este me ha salido bien del todo. O he suspendido y vuelvo usted, antes era en septiembre, ahora vuelvo usted con todo bien, Preséntese de nuevo. Hablabas hace un momento de un tema que creo que es muy importante y sobre todo para este tema de emprendimiento, ¿no? Que es el ecosistema, ¿no? ¿Qué es el ecosistema y en qué aporta valor el ecosistema a este... En España y en el entorno en el que vivimos, poco a poco va eliminando la soledad en la que nos encontramos. Y me explico. Nos ha tocado viajar a Estados Unidos, a Israel. Hemos estado con emprendedores y con gente relevante que ha creado cosas increíbles. Sus gobiernos, sus entornos les apoyan, les animan a seguir haciendo cosas. Aquí nuestro entorno es difícil, empezamos a escuchar la palabra ecosistema cuando en otros sitios no se entiende el emprendimiento sin el ecosistema. Entonces, claro, nosotros estamos aquí hablando siempre, sí, es que el ecosistema, ya. Pero es que estamos 4. Por suerte, desde hace años, poco a poco esto ha ido cambiando, ¿no? Es decir, existen muchas ayudas públicas, existen fondos de inversión que apoyan iniciativas de emprendimiento para poder hacer que esas startups, si tiene sentido, que se puedan acelerar y que puedan correr. Las ayudas estatales, desde luego, que muchas veces ayudan, bien utilizadas, porque si no, realmente lo que estamos haciendo es gastar dinero. Hay una cosa que se decía siempre en el I+D, ¿no? Que el I+D no es solo hacer cosas que funcionen, sino es abrir aquellas puertas que vayan para adelante y cerrar aquellos caminos que no nos valgan, ¿verdad? Entonces, invertías en algo, se cerraba, bueno, no funciona esta línea. Pues ya decías, oye, que nadie vaya por aquí porque el agua y el aceite no se mezclan, evidente, pero había que probarlo, ¿no? Entonces, este es un poco el esquema. Y sí es verdad que en las startups todo esto se ha ido, con el emprendimiento ya más moderno, se ha ido cambiando para hazlo rápido, hazlo barato y si cuesta dinero, o sea, si no funciona, que cueste poco dinero, ¿no? Claro. Este es un poco el sistema. Y todo eso, cada vez que hay ecosistemas alrededor de tanto otra gente o entidades o universidades, centros tecnológicos, es decir, grandes empresas, pequeñas, pymes, todo esto crea estos Digital Innovation Hubs, ¿no? Que realmente son el producto de cómo Europa entiende ahora esos ecosistemas. Pues ahí se pueden empezar a crear tejidos, sobre todo que perduren. Y porque en otros sitios ya lo han hecho y en otros sitios llevan años de recorrido y el producto se ve claramente, ¿no? ¿Y qué entiendes que falta aquí para que eso funcione? Seguir, más rápido. Normalmente, fijaros lo que tenemos en un sitio en España, en Galicia en especial, ¿no? Imaginaos, fíjate, por ejemplo, en temas de iniciativas de fondos que también estamos muy integrados, ¿no? Hemos sido fundadores de la primera sociedad gestora de fondos de capital privado de Galicia y vemos también cómo el ecosistema, el talento, ¿no? Lo que llamamos galento a veces, Sí. ¿no? El galento que tenemos aquí, y sobre todo en Galicia, fíjate que, por ejemplo, la Universidad de Santiago de Compostela es número 1 en España, ¿no? Sobre todo en biotecnología. Y eso ha producido como una especie de eco dentro de todo lo que es el entorno del conocimiento y en el cual lo que hemos conseguido es que se nos conozca más. Es decir, tú vas a Europa y saben que la gente que venimos de España está muy bien formada. Necesitamos darle
¿Qué es lo que nos falta? Darle espacio a esa gente para que no tenga que ir a un sitio y volver. Es decir, al revés, que sean los de fuera los que vengan aquí a invertir con nosotros para poder crear ese tejido que perdure. Es decir, crear infraestructuras ya no de cosas físicas, sino digamos, de intelectualidad o de conocimiento que no se vaya. Nos formamos aquí y nos rentabilizamos fuera. Claro, eso es un grave error, ¿no?, del sistema. Y es verdad que entre todos tenemos que ver, uno, qué le damos a esa gente que tiene ese talento o esa capacidad para generar cosas, cómo los retenemos y luego cómo ya no solo a la gente nueva que salga, pues darle lo que quiere, es decir, a ese joven que dice, y yo quiero dedicarme a esto, pero qué difícil, y oye, pues ver que tiene apoyos o ver que tiene algo que puede progresar. Y aprender, si, en todo caso, de lo que está pasando fuera. Es decir, si afuera funciona y es de esa manera, ¿por qué a nosotros no nos va a funcionar? O sea, esto lo tenemos que hacer entre todos. Claro. Universidades, colegios, centros tecnológicos, empresas. No nos queda otra más que sumar, siempre sumando, ¿no? Es lo que intentamos siempre decir. Y desde tu punto de vista, Dani, ¿cuáles son esas tendencias futuras o esas cosas que realmente van a pasar en el corto medio plazo, en el cual los ingenieros industriales podemos ser un poco claves, ¿no?, en este desarrollo que hablas? El ingeniero industrial tiene una capacidad que en otras formaciones no hay, o por lo menos hay que trabajarlas más, ¿no?, que es la capacidad de adaptarse y entender. Somos muy multidisciplinares y eso nos permite funcionar en muchas cosas. Y luego somos capaces de entender el entorno muy rápido, de aprender muy rápido y de, a lo mejor no ser el mayor experto del mundo en un área, porque a lo mejor hay alguien específico para esto, pero sí saber qué necesito y cómo lo tengo que controlar. Hay un grave error muchas veces en las empresas, no todo es gestionar. Es decir, hay que gestionar y saber. A lo mejor hay que saber un montón, pero hay que saber. Y hay que tener conocimiento de lo que se gestiona, ¿no? Y esto es importante, porque si no después estamos moviendo determinadas cosas y a veces nos convertimos en políticos, ¿no? Es decir, no, si es que a mí me lo ha preparado, no, espérate. A lo mejor no tienes, pero un poco de conocimiento si precisas, ¿no? Entonces el ingeniero es muy bueno para eso. El ingeniero industrial, no casi todos, pero mucha gente de grandes empresas y grandes directivos son muchos ingenieros y muchos ingenieros industriales, ¿no? Tienen esa capacidad de entendimiento global, ¿no? Antes comentabas una cosa que yo veo interesante, ¿no? Sobre todo para temas de emprendimiento, que es poner rápido en el mercado el producto para testear si es válido, ¿no? Eso ha sido un cambio conceptual muy grande con respecto a lo que conocíamos anteriormente, que era un plan de negocio a 4, 5, 10 años, lo que sea. ¿Cómo conviven esos dos? Porque realmente sí que es cierto que hay que tener una dirección, pero hay que saber si funciona rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo lo abordáis vosotros en vuestro día a día? Un poco en un formato como se hace ahora la tecnología, ¿no? En sprints. en pequeños trozos de control, en los cuales tú vas viendo, esto me funciona así, no me funciona fuera, lo siguiente. Esto me funciona de esta manera, sigamos, vamos a cambiar. Entonces tienes como una especie de línea de puntos general con una especie de hitos, ¿vale? Esos hitos van linkados a un presupuesto. Y ese presupuesto evidentemente va a tener variabilidad. Y como dice todo el mundo, no hay que tener un plan. Luego al final el plan se cumplirá o no, pero al menos hay que tener un plan. Luego ya veremos. Normalmente nunca es exacto y siempre lleva cambios. Cuando antes hacíamos ese I+D a 4 años, que se sigue haciendo, sí es verdad que hay que poder entender y diferenciar lo que es I+D de innovación. Bueno, el I+D es una cosa que se está relegando a algo más científico, con más metodología científica desde el punto de vista, pues, de materiales o desde el punto de vista de soluciones más específicas y muy tecnificadas. Y luego la innovación o todo lo que son esos desarrollos que hablamos de hacerlo rápido son con un go-to-market directo. Es decir, algo que si funciona incluso puede generar también I+D. Es decir, son mundos que están muy interrelacionados, ¿no? A veces es difícil separar, ¿no?, qué es I+D o qué es innovación. Los planes de negocio en innovación cambian cada 10 minutos. Constantemente. Es decir, te adaptas a lo que tienes, ¿no?
sobre todo cuando estás en startups, a las rondas de financiación, o ya no hay a lo mejor ese periodo específico, y el go-to-market tiene que ser definitivo, ¿no? Es decir, oye, es que ya puedo empezar a vivir de esos ingresos que me genera esa tecnología. ¿Y cómo, o sea, antes te comentaba, ¿no? ¿Cómo ves el corto y medio plazo de las empresas que quieren llegar al mercado rápido? O sea, ¿cuál es la tendencia del mercado a día de hoy en todo lo que es tema pues, de Industria 4.0 y demás? ¿Dónde ves el valor? En Industria 4.0, en soluciones que estén muy de las nuevas tecnologías al mercado, se busca todo muy escalable siempre, ¿no? Es decir, es que le des al botón y que funcione. Sí es verdad que nosotros vivimos una tendencia de micromomentos. A mí me gusta explicarlo así. El micromomento es, tengo una tecnología muy compleja como un WhatsApp, le doy un botón y me comunico con alguien y le mando un vídeo y le pongo música y caritas y movimientos, ¿no? Entonces, caray, qué fácil es. Detrás hay una tecnología brutal para poder hacer eso, pero el producto final de usuario es algo muy sencillo, ¿no? Igual con Office 365. Entonces, ¿qué es la tendencia hoy? Poder hacer, sobre todo en temas más, vamos a hablar de más informáticos, ¿no? O más, digamos, de sistemas. Son cosas en las cuales muy escalables, muy fáciles de usar, con una gran tecnología detrás, pero con un onboarding para empezar a trabajar muy rápido, ¿no? Sí es verdad que esto pasa también con los productos, ¿no? ¿Quién no sabe manejar hoy un smartphone? Hasta nuestros abuelos han aprendido los smartphones. Es decir, te ayudan a hacer las cosas más sencillas. En los coches mismamente se ve. En cualquier cosa de aparato tecnológico, casi ninguno viene con instrucciones ya. Sí. O las instrucciones son muy limitadas, ¿no? ¿Os acordáis de aquellos grandes libros? Tenían una aspiradora y tenías un libro así de marcado C, de manual de instrucciones, manual de mantenimiento. Todo eso ya muchas veces ya es digital, ¿no? Pero me refiero a que se tiende a hacer cosas mucho más fáciles, más de micromomento. ¿Qué nos pasa con esto? Es difícil a día de hoy esa tendencia poder hacer cosas como las que hacíamos antes. Creo que no me equivoco si digo que ninguno de nosotros normalmente a lo mejor tiene 4 o 5 horas, iba a decir menos, pero 4 o 5 horas, y si voy bajando 2, 3 o 1, 2 horas sin que nadie nos moleste para pensar y hacer algo. Correcto. Como antiguamente podíamos hacer, ¿no? Porque no había tecnología. Antes lo que teníamos era, vamos a decir, un modelo analógico, los viejetes que ya somos. No había móviles y tú podías centrarte en algo durante X tiempo porque nadie te llamaba y nadie te interrumpía. Correcto. Es verdad que hoy podemos darle al off, ¿no? Como hemos hecho ahora para la entrevista, pero estamos pendientes casi de manera permanente a una comunicación que nos entra, a un impacto que nos entra de manera continua. Y eso es muy difícil de gestionar para poder crear cosas. Esto se traslada a la sociedad de hoy. Es decir, ¿qué es lo que quiere un usuario? Lo mismo. Inmediatez, ¿no? Inmediatez, micromomento, botón, felicidad, experiencia. Claro, los deportes, los aparatos, los videojuegos, todo tiene que ser para disfrutar en menos de 10 minutos. Porque si no, hay gente que ni siquiera tiene la capacidad de engancharse. Y esta es la tendencia que yo veo hoy, ¿no? Es decir, en productos, en tecnologías, en experiencias que sean muy rápidas. Es decir, ya no vale esto de me preparo durante 8 meses para el gran salto, triple salto mortal. No, esto es demasiado trabajo para tan poca satisfacción, ¿no? Correcto. Depende cómo lo entienda cada uno. Pero ese micromomento hoy nos ha cambiado. Y es básicamente desde que irrumpe el impacto de la tecnología, ¿no? en nuestras vidas. Realmente la tecnología lo que ha hecho es acelerar todos los procesos, ¿no? Cuando antes cualquier tipo de... Bueno, lo vemos en las revoluciones industriales, ¿no? Lo que antes llevaba pues 40, 50 años, ahora lleva meses, ¿no? Hay una gran tendencia a que todo lleve meses y bueno, se habla de la computación cuántica, que entonces todo será inmediato y toda la inteligencia artificial que hoy nos lleva un año serán milisegundos, ¿no? Por decirlo así. Pero sí es verdad que hay algo que el otro día yo comentaba con alguien de Estados Unidos, en una conversación de estas un poco filosóficas. Vamos, los horarios son cambiados, con lo cual pues madrugada nuestra y tarde, noche de ellos, ¿no? Y decía, ¿sabes lo que nos pasa? Que necesitamos tecnología humanizada. Es decir, hoy muchas veces creemos que es de manera diferente y que nosotros estamos en el centro
pero hemos ido girando ese centro, ¿no? Entonces, realmente tenemos que volver a algo como cuando el sol era el centro. No, el hombre es el centro. Entonces, el human technology, el human centrity, es decir, que nosotros estemos en el centro y que todo pueda valernos para nuestro desarrollo. Y muchas veces perdemos ese foco y nos vemos abocados a seguir una línea tecnológica. ¿Por qué? Porque lo hace todo el mundo y te quedas fuera, ¿no? Entonces, quizás hay que empezar a pensar que todo eso hay que humanizarlo un poco, y es un poco el concepto que se ha hablado muchas veces, ¿no? Del 5.0, es decir, de cuando esa tecnología, el ser humano sea consciente de que la puede usar y que puede gestionar para él, no para un sistema o una sociedad, ¿no? Es decir, que algo tenga que tener un sentido humanista, ¿no? Ahí, bueno, realmente lo que comentas es que por una parte va no solo la tecnología como tecnología, ¿no? Sino que esa tecnología lo que haga es mejorar la vida de las personas, ¿no? Lo digo que muchas veces se hace, pero a veces se pierde ese foco. Entonces, hay que, cuando tengáis una duda de cuando se esté desarrollando algo, volver a... Me decía otro amigo muchas veces, es decir, piensa como un niño. Una gente además que está con su empresa que va a ser un exitazo y que piensa muchas veces cuando tienen que buscar una solución, dice, piensa como un niño. Entonces encuentras el origen, ¿no? Es decir, vuelves atrás, el niño no tiene muchas veces condicionantes ni prejuicios, claro. Y empiezas como limpio, desde cero, como ese... y a veces funciona. O a él le funciona siempre. Voy a volver un poquito atrás al origen, ¿no? de lo que comentabas inicialmente, que era en el tema de la formación, ¿no? O sea, venimos de una escuela en la que es complicado, nos ha puesto muchísimas trabas, ¿no? Y eso ha forjado un poco el carácter que tenemos a día de hoy, ¿no? Y ese carácter es pues pro adversidad, o sea, nosotros somos capaces de vencer esa adversidad y ese es el perfil ideal para temas de emprendimiento, como decías, ¿no? ¿Cuáles crees que son los soft skills que se deben enseñar en la universidad? Que hay una parte que se enseñan y no se sabe, pero ¿cuáles son esos soft skills que deben tener los futuros ingenieros industriales que realmente quieran tener esta labor de emprendimiento como hacéis vosotros? Por resumirlo rápido, vamos a habilidades sociales. Es decir, permíteme saber hablar. De nada vale saber hacer algo si no lo sabes contar. Si nadie sabe lo que tú haces, si no lo sabes contar, difícilmente podrás poner algo en valor, ¿no? Entonces, esta es la primera. Eso se arregla mucho con mucho trabajo, mucha oratoria, mucha presentación, mucho ensayo y error. Es decir, así no lo presentes, hazlo de esta forma, háblate de aquella manera. Algo que nos damos cuenta al cabo de años es las relaciones personales. Es decir, estamos todos en un entorno, en un sector en el que normalmente, profesionalmente nos vamos a cruzar. Pero no solo nosotros, es decir, más gente de más, digamos, disciplinas, con lo cual, importante entender la multidisciplinaridad y entender ese entorno social, es decir, esas relaciones. Es decir, ¿de qué vas a vivir hoy, después de 20 y pico años trabajando? Vives de tu entorno, de tus relaciones, de tu agenda. Y esto hay que fomentarlo desde el principio. Saber presentar las cosas, como decía, ayuda mucho. ¿Por qué? Porque vas interaccionando con equipos. Trabajar en equipo sí se ha fomentado mucho durante la carrera y cada vez se fomenta más. Sí. No dramatizar a lo mejor en el tema de los errores, es decir, nos podemos equivocar. Nos hemos equivocado siempre, es decir, haciendo cálculos de cualquier cosa, de un proyecto tipo de estructuras, instalaciones, nos hemos equivocado, luego lo hemos repasado, luego, vale. Para eso están los coeficientes de seguridad también, ¿no? Para poder jugar. Es decir, equivócate o hacia la izquierda, hacia la izquierda o hacia la derecha, no pasa nada, pero por lo menos sabes dónde estás, claro. Más o menos cuánto es el error, ¿no? Y siempre dentro de unos límites. Entonces, no dramatizar esa exactitud. Es decir, la vida 2 más 2 es 4, casi siempre. Bueno, sobre todo porque en humanismo y en letras esto cambia, porque hay interpretaciones, ¿no? Entonces, relaciones sociales, poder interpretar, poder gestionar bien ya tus conocimientos y tu agenda, ¿no? Es decir, mezclarlos bien. ¿A quién puedo llamar para una cosa o para otra? Y ser mucho más relacionales, ¿no? Durante la carrera. Y ahí he de reconocer que necesitamos la labor de los profesores, seguro. La labor de los colegios, de poder interaccionar en etapas ya cercanas, o por qué no cercanas, tempranas, en cualquier momento saber que, oye, hay un colegio. Además,
vas a formar parte de un colectivo, ¿no? Y eso tenerlo, que durante la carrera se tenga claro, ¿no? Porque dónde puedes estar. Y sobre todo, la gente que estamos fuera tenemos una responsabilidad social educativa. Es decir, somos producto de una educación y de una formación que, por lo menos en mi caso, yo entiendo que estamos obligados un poco a devolver algo, ¿no? Es decir, a darle a esa sociedad que nos ha ayudado a llegar hasta aquí algo de lo que hemos conseguido. O hemos fracasado, da igual, todo vale. Como decía un refrán, ¿no? Decía, abuela, hay que coger todo lo que te den. Y dice el nieto, ven, todo no, los palos no. Y dice, palos también, que valen para hacer leña, ¿no? Entonces, me refiero que recojamos y aprendamos de todo lo que llega, porque al final somos esponjas receptoras, ¿no? Me gustaría, Dani, que bajo tu punto de vista, ¿no? Imagínate que esta entrevista lo está viendo pues, un estudiante de máster de últimos cursos o alguien que acaba de empezar a trabajar, ¿no? Pero que tiene esa inquietud de emprender, ¿no? ¿Qué pasos le aconsejarías para que en corto, medio o largo plazo pudiera tener ese momento, oportunidad y conocimiento para poder emprender? Cualquier momento es bueno para hacerlo. Todo depende del riesgo que seas capaz de asumir. Nuestra sociedad normalmente nos predispone a asumir pocos riesgos. Es verdad que, y lo comentábamos antes, somos hiperprotectores, ¿no? Muchas veces, o sobreprotectores con lo que nos viene detrás, nuestros hijos, a veces tenemos alumnos. Es decir, intentamos protegerlos para... Atrévete. No pasa nada que lo hagas con 50 años, con 60 o con 22. Es exactamente igual de válido. Si es verdad que con 22 tienes un montón de oportunidades para recuperar. Claro. Con 50 a lo mejor tienes menos, pero tienes más experiencia, con lo cual fracasas. O fracasas menos o sabes por dónde pueden venir los problemas, ¿no? Pero fíjate, el otro día también con una persona de Oriente Medio, en una videoconferencia, nos hablaba de su empresa y nos decía, oye, estoy buscando gente que invierta porque esta tecnología, la inteligencia artificial, yo creo que va a ser disruptiva para esto que estamos haciendo. Estamos haciendo una ronda de X millones de euros porque ya tenemos X mil países, bueno, varios países en los cuales ya estamos implantados. Y tú mirabas y decías, este tipo tiene 78 años y me está hablando de que está montando una startup, que está poniendo en valor y que está buscando inversores para los próximos 10 años crear, digamos, una empresa mucho más grande, ¿no? Y dices, jo, pues fíjate, y luego te preguntas, ¿cuándo tengo que aprender? Y dice, cuando toque. Llega. ¿Cuándo te casas y cuándo te enamoras? Igual. Lo buscas, no sé, aparece, ¿no? Eso sí, si compras boletos, si no sales de tu casa, claro, difícilmente lo podrás hacer, ¿no? Pero ser proactivo, es decir, que no nos dé miedo, que probemos, total, no... Y nuestra sociedad poco a poco va entendiendo que hay perfiles de este estilo, de los cuales no siguen caminos, sino que los crean, claro. Y entonces eso es fundamental, si no, por esa regla de 3 no tendríamos mapas hoy, porque no habría explorado el mundo, claro. Nos hubiéramos quedado en casa. Y había unos señores que exploraron e hicieron unos mapas, luego otros que en determinadas disciplinas pues aportaron en el conocimiento, ¿no? Pues empezar, igual, probar, sin miedo. Me gustaría también, Dani, hablar de la figura del ingeniero industrial, ¿no? Porque al final, como bien comentabas, bueno, pues tiene unas características que pueden encajar perfectamente con emprender. Y me gustaría que nos contaras, desde tu punto de vista, por qué crees que el perfil del ingeniero industrial tiene más probabilidades de emprender y de tener éxito, como decías, tanto a nivel I+D como a nivel innovación. Quizás tenga dos características clave, ¿no? Una, un ingeniero industrial toca muchos palos, es decir, toca muchas temáticas y es capaz de entender desde un circuito hasta un elemento mecánico o un modelo de negocio de manera sobre todo muy rápida, que muchas veces es desconocido por la sociedad. Es decir, la sociedad dice, pero tú eres ingeniero, ya, pero ¿sabes qué hago? No, pero eres ingeniero. Ah, muy bien. Entonces, muchas veces se quedan en la cuadrícula, ¿no? No todos los ingenieros son cuadriculados, igual que no todos los... No voy a decir otras profesiones, no vaya a ser, ¿no? Pero igual que otras profesiones las predisponemos a otra cosa. Entonces tiene una gran capacidad de, digamos, entender muchas cosas, improvisación y resolutividad. Yo siempre me gusta también decirlo, si nos dan bien las salas de urgencias,
organizadas. Me explico. Somos capaces de en un caos encontrar un orden, de ser capaces de colocar cada pieza en su sitio y optimizar ese funcionamiento. Y además con el tiempo, perfeccionarlo. Es decir, no todo sale bien a la primera muchas veces, pero sí somos capaces de colocar esos engranajes para decir, fíjate, ya anda. Pero ahora vamos a hacer que vaya rápido. Vale, también somos capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, entendemos esa urgencia, pero también esa necesidad de producir, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Solucionas, mejoras, perfeccionas, y aparte optimizas y rentabilizas, ¿no? Entonces, y luego, claro, muchas veces hemos dicho, la mejora continua, sí es lo que hacemos. O sea, cuando nos explican los ingenieros, mejora continua, le llamáis así, ¿no? Muchas veces son palabras o términos evidentes que nosotros llevamos embebidos dentro de lo que hacemos y nos damos cuenta incluso cuando nos levantamos por la mañana, ¿no? Yo me fijo, no todo el mundo es así, pero hacer las cosas con un formato para optimizar tu tiempo y que te llegue a más. Y lo piensas igual que muchas veces, ¿no? Yo pienso como si fuera un proceso productivo. Y dices que esto me sobra. Bueno, esto lo puedo dejar aquí y bueno, al final esto lo pongo más allá. Y entonces te organizas y no es que te dé tiempo a todo, porque a veces es difícil, pero intentas llegar a casi todo. Pero encaja, ¿no? Encaja. Bueno, sí, encajas, haces muchos puzzles, ¿no? Y yo creo que somos multidisciplinares, resolutivos. Quizás a veces nos falta, y esto hay que reconocerlo, nos falta más empatía, y es verdad, esto es otra de las soft skills que hay que trabajar, es decir, hay que entender los equipos como cada uno tiene, digamos, una habilidad y hay que saber encontrar cuál es esa habilidad, ¿no? Yo vengo del rugby, por ejemplo, y todos tienen un sitio, pequeñito, bajo, ancho, alto o lo que sea, todos tienen un sitio y todos tienen una función. Otros deportes no lo llevan a ese extremo, ¿no? Pero sí es verdad que buscamos que, por ejemplo, esas 15 personas funcionen como una. Y esto en los equipos es importante. Y no todo el mundo es igual, ni todo el mundo se ha preparado de la misma manera, ni todos han trabajado lo mismo, ni han estudiado lo que a lo mejor otros del grupo, ¿no? Entonces, eso, trabajo en equipo, multidisciplinaridad, empatía, son soft skills que debemos de trabajar desde el principio, ¿no? Y con todo esto que hablabas antes, ¿no? De la tecnologización o de la robotización, ¿cómo ves el perfil del ingeniero industrial a futuro? Pues fíjate, voy a ser crítico. Porque... Adelante. No, es decir, antes teníamos 4 o 5 titulaciones en las cuales todos entendíamos más o menos, ¿no? Podemos encajarlas. Hoy tenemos 58 o 74, no lo sé, nos es difícil a veces, ¿no? Entonces, hemos ido progresando hacia una especialización, lo cual es bueno, porque ya vas, digamos, aceptando, ¿no? Pero ¿qué nos falta muchas veces? Nos falta, y lo conseguimos a veces solo en los perfiles antiguos. Quizás uno, porque tienen esa visión global, o dos, porque han pasado por una experiencia que les permite gestionar esas piecitas, ¿no? Pero sí es verdad que el ingeniero industrial hoy, dentro de todo esto, o sea, al tener todas estas, digamos, por decir, especialidades, a veces nos cuesta. Es decir, encajar ese puzzle, ¿no? Pero bueno, poco a poco lo vamos entendiendo. Sí es verdad que a la larga, sí lo que necesitamos es perfiles de gestión que sean capaces de coordinar equipos, ¿no? Y aunque seas un especialista en una cosa muy específica, hay gente que se podrá quedar en esa parte específica, pero gente que necesitas que te gestione un grupo. Y para eso es necesario haber pasado por ahí, ¿no? Ese conocimiento. Sí, claro. Es como los entrenadores de fútbol. Pues quizás un buen entrenador de fútbol es un exjugador que entiende un banquillo y ha jugado en un campo. Otros, bueno, sí, a lo mejor también, pero parece ser que si además tienes ese conocimiento, lo puedes hacer mejor, o al menos lo tienes más fácil, ¿no? De primera. Yo, de todo lo que has comentado, me gusta eso, la capacidad que tiene, ¿no? el ingeniero de adaptarse a ese cambio constante. Sí que es cierto, la adaptabilidad que tenemos, la capacidad de aprendizaje rápido, ¿no? Y yo creo que eso, sobre todo para el tema de emprender, ¿no? De saber dónde, por aquí no, voy por el otro lado, esa capacidad de adaptarse, entiendo que tiene el perfil ideal. Para acabar, Dani, me gustaría que le dieras un consejo a alguien que tiene dudas acerca de
joder, yo tengo una idea, quiero hacer, pero claro, no me atrevo, o no es el momento, o, me gustaría que con tu experiencia pues pudieras darle el empujón a alguien para que vaya adelante, ¿no? Antes teníamos pocos sitios a los que ir. Es decir, antes tenías una idea y había pocas herramientas. Es decir, te hablando hace 20, 30 años, había pocas herramientas para hacer algo que fuera diferente a lo tradicional, ¿no? Hoy existen muchos sitios. Lo primero que hay es, si tú quieres contar una idea, es cuéntasela a la gente que piense como tú, Sí. porque que tenga pensamiento crítico sobre todo. A tu familia y a tus amigos está bien, pero normalmente no son imparciales, ¿vale? No, está bien, te animarán siempre. A lo que me refiero es, te animarán siempre, pero siempre es que uno está loco. ¿No? Está loco, y dice, pues ahora es una oposición conmigo. ¿No? Es un poco... Entonces, son parciales quizás, ¿no? En esa parte. Entonces, alguien que sea como tú, coméntaselo, y alguien con quien tengas confianza y que le puedas decir, ¿no? Y luego existen cada día más espacios donde se incuban y se aceleran ideas, es decir, las aceleradoras que sobre todo ponen la administración pública a disposición de emprendedores para plantear ideas. Cuando hace años no había ninguna o prácticamente ninguna, hoy ya hay muchas, sobre todo en Galicia hay bastantes y a nivel de España hay bastantes, donde hay entornos en los cuales la gente está dispuesta a escuchar. Entonces pruébate ahí. Esto no quiere decir que dejes tu trabajo, sino... Oye, tengo una idea, la voy a matizar, la voy a presentar y que me digan qué les parece, ¿no? Y muchas veces la gente no lo hace porque dice, Dios, me la copian. No, hombre, la gente que está ahí no está para copiar ideas, está para sumarse a tus ideas y hacerlas más grandes, ¿no? Si tiene sentido. Entonces ahí esa parte es, busca a alguien que sea de ese formato, coméntaselo y empieza a progresar por ahí, ¿no? Y bueno, que me quiera llamar, que me llames. No hay ningún problema, que estamos dispuestos a escuchar siempre, ¿no? Escuchamos muchas ideas. Yo a lo largo del día me presentan un montón de cosas y a veces algunas son interesantes y otras, pues hay que decir la verdad y dice, oye, pues aquí tienes este fallo porque por aquí no te va a salir. Entonces, bueno, y a lo mejor me equivoco también. Es decir, no se pueden dar consejos definitivos, sino simplemente pues opiniones, ¿no? Y este es el esquema. Y ya para finalizar, Dani, ¿cómo ves ese ecosistema de emprendimiento en Galicia? Creciendo, es decir, cada vez hay más y es verdad que también, digamos que la gente parecida nos tendemos a juntarnos, entonces esa gente, hay diferentes entornos donde más o menos se pueden ir juntando. Y nunca es pequeño el sitio para poder montar algo de emprendimiento, entonces imagínate, y lo estoy hablando en alto sin habértelo dicho previamente ni haberlo comentado, pero un sitio donde se crean muchas ideas, que es en la mente de los ingenieros, en un sitio como nuestra casa del colegio, pues a lo mejor tendríamos que poder interaccionar con algo o plantear, no sé, concursos de ideas, me lo estoy inventando sobre la marcha, y que podamos a lo mejor a aquella gente que tiene alguna iniciativa, pues darles, no quiero decir montar una aceleradora o una incubadora, pero sí a lo mejor por ahí captar también gente que a lo mejor aquí no se ve identificada porque no se lo damos, no lo sé. Pero ese ecosistema cada día es más grande. Y sobre todo cada día, también gracias a las misiones que organizan las cámaras, las confederaciones, la Xunta, los consorcios de la zona franca, es decir, básicamente todas las administraciones públicas organizan misiones, ¿no? Para conocer otros sitios. Eso nos está ayudando mucho, porque nos dan un dinero en el cual tú puedes ir, llegar tarde o temprano, no me tomo eso, pero simplemente tienes una ayuda para poder entender cómo funciona otro sitio. Ya no son misiones comerciales en una feria, sino misiones a lugares de emprendimiento como puede ser Israel, o como puede ser Estados Unidos, o algún sitio de UK, es decir, o Alemania, es decir, sitios donde hay gente como tú en otro país y que crea o que tienen ese ecosistema. Joder, aprendámoslo, utilicémoslo. Es decir, más allá de ser un viaje, es un curso acelerado, es un máster acelerado de formación. O sea, los viajes, por ejemplo, el principal cambio que hemos tenido nosotros de mentalidad ha sido cuando hemos viajado a Israel. Hemos llegado allí y hemos entendido un ecosistema en donde está todo el mundo mezclado. En esa parte no hay menos conflicto, no hay conflicto, por decirlo de alguna manera, y nos han explicado de manera muy abierta cómo lo hacen. Y es el Open Innovation por
por idiosincrasia y el colaborar mutuamente todos con todos, ¿no? Es decir, y dices, ahí va, pues esto es... Pero, no sé, te sorprende mucho, ¿no? Y, bueno, pues contabiliza los unicornios que tienen en los últimos 30 años, todas las empresas startup que tienen en todas las verticales de emprendimiento que trabajan, y entenderás por qué funciona un país pequeñito, con pocos amigos alrededor, y que a lo mejor es lo único que han tenido, ¿no? Estados Unidos ya, por idiosincrasia, ya siempre es emprendedor, ¿no? Pues, es decir, a la gente le gusta tener ideas y ponerlas en valor. Entonces, esos viajes nos tienen que valer para entender, y son esos másters que por mucho que estudies aquí, eso no lo vas a vivir. Entonces, hay que aprovechar. O sea, viajar, ¿no? Conocer las experiencias fuera. Viajar, experiencia, es decir, hablar con más gente, no tener miedo al idioma. Muchas veces la gente dice, es que hablo poco inglés, vete y aprenderás. Es decir, y cuanto más tarde más difícil será. A lo mejor no eres el mejor del mundo negociando en inglés, pero hazte entender. Y eso hay que quitarle el miedo. Sobre todo porque tenemos mucho talento. Quizás era otro de los soft skills, ¿no? que faltan también de cara... Es que muchas veces lo damos por supuesto. Entonces, claro, parece que el hablar inglés, dice, no, es que lo tienen que saber. Sí es verdad que eso se está mejorando, ¿no? Las nuevas generaciones que llevan un nivel de inglés mejor al que traíamos nosotros. Sí. En mi caso lo aprendí porque salí a estudiar fuera, entonces pues tuve suerte. Pero sí es necesario el mínimo inglés. Luego, todo lo que puedas aprender a mayores, sea lo que sea, fantástico, ¿no? Pero sí, necesario comunicarte. Antes hablabas de la comunicación, ¿no? Como uno de los aspectos claves, yo creo. Dani, yo la verdad que podría pasarme todo el día hablando contigo de estos temas porque son fascinantes y sobre todo viniendo de primera mano, ¿no? Con el conocimiento que tienes y que nos expresas. Solo agradecerte tu tiempo, porque además sé que tu tiempo es oro y que lo valoras mucho. Gracias por aportar estas pequeños pinceladas, ¿no? para los compañeros y para los que van a ser futuros compañeros. Y encantados de haberte recibido aquí en otra de las Icoic Talks. Muy bien, pues gracias a vosotros y nada, animar a todo el mundo a que esté inquieto, a estar en movimiento, que es lo que hace falta. De todas maneras, recojo el guante que saltabas antes. Aquí se me ocurrió así sobre la marcha, podríamos a lo mejor trabajar en eso sin problema. Pues debemos, ¿no? Sí. Creo que debemos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Dani. Venga, hasta estupendo, pronto. Gracias, hasta luego.